La Cátedra, conducido por Karina Colioca, un programa donde los docentes universitarios son los protagonistas. Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a esta mañana de domingo, fresca mañana de domingo aquí en la radio de la Universidad de Buenos Aires. Hoy con un programa, te diría especial, pero en realidad es especialmente particular el tema que vamos a tratar hoy porque atraviesa esta casa de altos estudios, porque ha sido protagonista en 5 de sus facultades de una de las noches más terribles y más siniestras que puede haber sufrido la universidad. A un mes del golpe militar que derrocó al gobierno constitucional del presidente Arturo Illia, se inauguró la dictadura de Juan Carlos Onganía. Un mes después, el 29 de julio de 1966, la ignorancia en acción, como diría Goethe, ganó una batalla que para nosotros fue decisiva, porque las universidades nacionales fueron intervenidas y fueron ocupadas militarmente en un episodio que se conoció y se conoce como la Noche de los Bastones Largos. 50 largos años han pasado de esa terrible noche en la que cientos de profesores, alumnos y no docentes que ocupaban varios de los edificios de las facultades, si mal no recuerdo, fueron la Facultad de Ciencias Exactas, la de Filosofía y Letras, fue la Facultad de Arquitectura. Vamos a hacer con nuestro invitado ahora un raconto de cuánto se me pierden 2 de las facultades de la universidad que sufrió la violencia, la barbarie, el insulto, el destrato, la falta de respeto, el golpe, en fin, fue terrible lo que pasó esa noche. Cuando los docentes, los profesores, los alumnos estaban defendiendo la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, cuando fueron salvajemente golpeados por miembros de la Guardia de Infantería de la Policía Federal. Dice la historia enviados por Onganía. Creo que hay un personaje en el medio, pero para hablar justamente de ese tema es que estamos con uno de los docentes de la Universidad de Buenos Aires, que ha sido titular de una de las facultades también de la Universidad de Buenos Aires, es Federico Schuster, profesor de Filosofía y Ciencias Sociales de la UBA, investigador en Sociología Política, tiene además un doctorado en Teoría Política y Social en la Universidad de Essex. Federico, muy buenos días, bienvenido aquí a la radio de la Universidad de Buenos Aires, especialmente a la cátedra, este programa que está auspiciado por ADUBA, la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires. Queremos charlar contigo un poco en este día para seguir homenajeando, porque ya se han hecho en la Universidad de Buenos Aires las jornadas correspondientes a esta Noche de los Bastones Largos, pero para seguir charlando sobre esa noche infame. Bienvenido y comenzamos de esta manera. ¿Qué te parece? ¿Me haces acordar cuáles son las 2 facultades que me faltan? Filosofía y Letras, Ciencias Exactas y Naturales, Arquitectura. Sí, esas fueron las principales, donde hubo los golpes y los ataques más fuertes. Lo que pasa es que había 5 facultades tomadas, ocupadas por los estudiantes. Otra era Ingeniería. Que era otra importante, y la 5ª no me la acuerdo yo tampoco ahora. Bueno, ya. Pero las 3 que fueron donde fue la Noche de Bastones Largos son las que vos mencionás, por eso es siempre las que se mencionan fuertemente. Lo las que pasa, más se acuerda de la gente. Pero eso era porque había 5 facultades que habían sido ocupadas por los estudiantes, y en algunas de ellas había docentes acompañando también a los estudiantes. Facultades que fueron ocupadas porque ya se venía rumoreando la intervención de las universidades. Bueno, lo que pasa es que efectivamente el golpe había sido un mes antes, y la toma de las facultades tuvo que ver con un repudio al golpe, y al mismo tiempo venía ya un rechazo estudiantil fuerte hacia las presiones de los Estados Unidos, que estaban dando vueltas por allí, y entonces se decía que con el golpe todo lo que era la fuerte presión norteamericana para incidir en la política argentina andaba dando vueltas por allí. Había sido la ocupación militar, la invasión militar a la República Dominicana, y Estados Unidos había conseguido por una fuerte presión que el gobierno argentino, antes del golpe incluso, apoyara la creación de una alianza americana, que luego se llamó internacional, y había una presión para que Argentina mandara tropas a la República Dominicana, y eso venía generando ya movilizaciones. Entonces el clima estaba ya encendido. Ese día
se produce la intervención, que tiene una peculiaridad. No habla de intervención, lo es, pero en realidad lo que establece es el fin del gobierno tripartito, del cogobierno universitario, y de hecho la suspensión de la autonomía, porque lo que se establece es que las universidades y facultades van a pasar a depender directamente del Poder Ejecutivo, van a recibir órdenes directas del Poder Ejecutivo. Pero no se plantea como una intervención porque se establece que las autoridades van a seguir siendo las mismas, pero van a tener que aceptar esta nueva forma de conducción y someterse al Poder Ejecutivo. Algunas universidades del país aceptan la nueva situación y otras, entre ellas la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Plata, no lo aceptan y las autoridades renuncian y rechazan lo que consideran efectivamente, y yo creo que con razón, que era una intervención. Claro. De hecho. Ahora, vos fuiste, te voy a tutear, lo Sí. hice cuando llegaste, vos fuiste decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Tu padre, Félix Schuster, era jefe de trabajos prácticos en la noche de los bastones largos, Sí. si mal no tengo la información. Es exacto. Yo me pregunto porque en general la universidad en ese momento de la Argentina era una universidad que trataba de ser visionaria, ¿no? Que intentaba, justamente estaba la primera computadora Claro. que había estado, que llegó a la Argentina. Sí. Digo, y se quería parecer mucho más de lo que normalmente la Argentina, entrecomilladamente, se quiere parecer a los Estados Unidos. Muy similar la forma de estudio con las universidades norteamericanas. ¿Qué les hizo pensar que había que deshacer la Universidad Argentina? Porque digo, en general el gobierno de facto, un gobierno como el de Onganía, quien responde a intereses externos, y digo, me parece que la Universidad Argentina no estaba en condiciones de asustar a nadie, sino más bien de ser una aliada en ese caso. La universidad estaba muy fuertemente movilizada, ¿no? Especialmente a nivel estudiantil. Y había un fuerte temor de que desde la universidad se generara un movimiento. Yo no sé con qué alcance se previó ese movimiento, pero es decir, hasta dónde podía efectivamente generar alguna reacción, pero evidentemente se vio a la universidad como un espacio crítico, un espacio que en principio era incontrolable si no se lo sometía directamente, y se tomó esa decisión. Entre las ponencias que se presentaron estos días en las jornadas de la universidad, realmente hubo cosas muy, muy interesantes, y entre ellas, por ejemplo, surgió una cuestión que yo conocía, ya había leído, pero se presentó en detalle, que fue esto que vos mencionabas al principio, esto de si fue Onganía o no fue Onganía, porque en realidad hay un caso famoso de un investigador, un científico norteamericano que estaba en la Facultad de Ciencias Exactas, sí, señor. Salió golpeado y escribió unos días después una famosa nota en un diario de los Estados Unidos, un diario importante de los Estados Unidos. Perdón, Ambrose describió cómo fue que entraron, cómo les pegaron. Todo porque él estaba dentro, claro, ¿no? sí. Hay quienes uno de dicen, los 200 profesores invitados internacionalmente que había en ese momento. Hay quienes dicen que eso fue parte de una pequeña treta de Rolando García, que pensando que podía pasar algo, lo había quiso invitado. lo invitó a estar ese día allí, sí. porque que hubiera un testigo externo si pasaba algo. Y todo puede ser, ¿no? Sí. Bueno, este hombre marca en esa nota que generó un lío porque Estados Unidos todavía no había reconocido al nuevo gobierno. De facto, si hay un desencuentro, el nuevo gobierno suponía que Estados Unidos iba a ser un aliado central del golpe, Estados Unidos no terminaba de reconocerlo, sí. Sale esta nota, Estados Unidos lo reconoce, y sale, lo reconoce 18 días después del golpe, y poco tiempo después, pocos días después de la noche de los bastones largos, sale la nota, y arma un gran revuelo. Y entonces hay una fuerte presión desde los Estados Unidos, del gobierno norteamericano, a Onganía, criticándolo por lo que había hecho, y entonces dice que Onganía, allí dice que bueno, que no fue él, y supuestamente pide disculpas, y dice que estuvo mal, que eso no fue correcto, etcétera. ¿Qué hay de verdad, si es que vos tenés la misma información que yo, que el jefe de la CIDE en ese momento, Señoranz, Eduardo Señoranz,
habría mandado a romper cabezas, muy especialmente en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, porque allí estudiaba su hijo Eduardo física, que había sido un militante de derecha y que de alguna forma había cambiado su forma de pensar dentro de la universidad, un poco asistido por un tío materno y qué sé yo, y que especialmente Exactas fue el lugar donde había que salir a moler a palos a todo el mundo porque le habían cambiado la forma de ser al hijo. Sí, yo tengo el mismo rumor, sí, pero no con más documentación. Hay que preguntarle a los... De las ponencias que yo escuché estos días no apareció ese tema. Pero la verdad que me llamó la atención cuánta gente está en nuestra universidad e incluso también en otras universidades que presentó ponencias trabajando estos temas con mucho rigor y permitiéndonos conocerlo mejor, ¿no? Porque también es importante conocer con más detalle y con mejor información qué fue lo que sucedió y con mejor análisis a esta altura. Yo soy más que contemporánea de la Noche de los Bastones Largos porque nací 2 días después y por eso digo, lo que sé, lo sé porque Pero no te lo tocaron leí. los bastonazos. No, por suerte no me tocaron los bastonazos, creo que a tu papá sí, le tocaron los bastonazos y le tomó mucho tiempo volver a la facultad, por lo que pude leer. Sí, no fue de los golpeados directamente, pero sí, él era docente, era jefe de trabajos prácticos en la Facultad de Filosofía y Letras, sufrió la Noche de los Bastones Largos, y él fue de los... Porque ahí empezó un debate importante entre quienes dijeron hay que irse, esto es intolerable, y quienes dijeron no, hay que quedarse porque no se puede regalar el lugar y hay que pelear desde adentro y defender la universidad desde adentro. Era muy complicado, la verdad que esas cosas, como suele suceder con los autoritarismos, terminaron resolviendo el problema, porque a los que no quisieron renunciar los echaron. Claro. Entonces, terminó, el resultado fue el mismo. Sí, mi padre en ese momento era de los que no quería renunciar, pero bueno, su equipo, él trabajaba con el profesor Mario Bunge, que decidió irse. De hecho, Mario Bunge nunca más volvió al país, tiene más de 90 años ahora, sí. Y los que leen un poquito los diarios en el verano verán que todos los veranos se está volviendo ahora a la Argentina para escapar del frío invierno canadiense, pero nunca más volvió a instalarse aquí, y mi padre era de los que creía que había que quedarse, pero bueno, como todos en su equipo, en el equipo al que pertenecía, decidieron irse, se fue. Él tenía una beca para irse a estudiar a Inglaterra, pero con el tema del golpe la beca se cayó, y entonces tuvo que conseguirse, ya tenía la aceptación allá, entonces tuvo que conseguirse con la ayuda ahí de la Universidad de Londres un financiamiento para poder viajar, porque estaba aprobado su ingreso allí. Bueno, yo era muy chico, viajamos allí, estuvimos un par de años en Inglaterra, y después que volvió tuvo que dedicarse, siempre se dedicó a la docencia, pero se dedicó centralmente a trabajar dando clases a destajo en universidades privadas. En el 73 pudo volver en la UBA en la carrera de trabajo social, que funcionaba, en aquel momento creo que era servicio social, que funcionaba en la Facultad de Derecho, y dio clases en la Universidad del Sur de Bahía Blanca, desarrolló allí todo un programa de ciclo básico para humanidades que luego le costaría 1 año y medio de cárcel, ¿no? En otro de los dramas argentinos. En otros de los sucesivos dramas argentinos. Recién decías que tu papá no había sido golpeado por el bastón, pero físicamente claro, golpeado por el bastón, y yo digo, la violencia es violencia toda, ¿no? La física, también la psíquica, también la verbal, la coacción para que no puedas desarrollarte en tu país también es violencia. Sí, los bastones fueron mucho más largos que los palitos, ¿no? Fueron largos en tiempo también, ¿no? Porque lo que se preparó en el 66 se terminó de cocinar en el 76, a la universidad pública le costó 20 años de pérdida de cerebros, esa famosa fuga de cerebros de la que se hablaba hace un tiempo largo ya. Yo creo que no tuvo reparación lo que se dañó. Hoy tenemos, yo creo, algo que debemos valorar enormemente, que son 30 años, ya más de 30 años consecutivos de continuidad institucional, de la universidad funcionando bajo gobierno con muchos problemas, con falta de presupuesto, con un montón de cosas que no tenemos por qué menospreciar o no poner sobre la mesa, pero al mismo tiempo también tenemos que valorar lo que tenemos. Pero yo creo que
todo esto que nos ha permitido tener, yo creo que universidades muy importantes, universidades valiosas. Nosotros tenemos hoy, tanto a nivel nacional como internacional, una gran cantidad de docentes e investigadores con altos niveles de formación, de preparación. Somos reconocidos en el mundo entero. Y sin embargo, pese a ello, yo creo que hay cosas que perdimos en aquella noche de los bastones largos que no hemos podido recuperar. De alguna manera las reconstruimos de una manera nueva, hicimos otras cosas, ganamos otras cosas, pero hay algún daño que allí perdimos. Mucha gente valiosa que o bien nunca más volvió, o que vio truncadas sus carreras, tuvo que dedicarse a cualquier otra cosa durante mucho tiempo, lo cual significó, por supuesto, un daño a esas personas, pero a todos. A la sociedad, claro. Porque esas personas, digamos, la sociedad necesitaba que esas personas siguieran formándose, siguieran estudiando, siguieran produciendo conocimiento, siguieran enseñando, y eso lo perdimos todos. Estamos charlando con Federico Schuster a propósito de la noche de los bastones largos. Escuchamos buena música y cuando volvamos vamos a seguir tratando de recordar, de analizar, de charlar y de ver qué fue lo que pasó con esa noche y qué es lo que pasó después, a partir de esa noche, en la educación pública argentina. La Cátedra, un programa auspiciado por la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires. Seguimos aquí en la radio de la Universidad de Buenos Aires charlando con el profesor Federico Schuster, exdecano de la Facultad de Sociales, 2002, 2006, 2006, 2010, ¿no? Exacto. Esos fueron los dos periodos. ¿En cuál de los dos periodos fuiste contemporáneo con tu papá? El primero íbamos juntos al Consejo Superior. Padre e hijo. Uno, vamos a decirle quien no sepa, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, el otro decano de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Sí. Qué cosa rara la familia, ¿no? Fue muy raro, sí. Qué lindo se debe sentir, ¿no? Cuando uno se sienta al lado de papá y le dice, tengo el mismo rango. Me acuerdo que nosotros compartimos muy breves meses con el entonces rector Shuberov, que se estaba yendo, ¿no? Me acuerdo con una de las... Shuberov, que tenía mucha habilidad a esa altura para manejar el Consejo Superior, dijo... no me acuerdo qué había pasado y dijo, bueno, esos temas los arreglarán el domingo en la mesa. Con los ravioles. Buenísimo. Hablábamos antes, Federico, de Warren Ambrose, este profesor de matemáticas del Instituto de Tecnología de Massachusetts, que fue el que dio un poco de visibilidad a lo que estaba sucediendo, o lo que sucedió esa noche del 29 de julio de 1966, específicamente en la Facultad de Ciencias Exactas, ¿no? Vos decías recién hace un rato que García capaz que lo había invitado para que tuviera para tener un testigo de lo que iba a suceder. Digo, este hombre en un momento dice que habían sido rodeados por soldados con pistolas, todos gritando brutalmente, y le llama algo la atención, y dice, evidentemente estaban estimulados por lo que estaban haciendo, se diría que estaban emocionalmente preparados para ejercer violencia sobre nosotros. Y cuando uno sigue leyendo la nota de este hombre, habla de una atmósfera universitaria complicada, ¿no? Como de una cierta ayuda civil o foguearon a la policía, a los civiles de alguna manera, a los mismos universitarios, para que tuvieran esa hazaña, más allá de la anécdota o de la leyenda de Señorans, ¿no? ¿Vos creés que esto fue así? Bueno, viste que los golpes de Estado en la Argentina siempre han tenido algún tipo de acompañamiento civil, sea activo, en el sentido de esos grupos sociales que quieren el golpe. El famoso ir a golpear las puertas de los cuarteles. U otros sectores que compran la retórica de que las cosas no van más, etcétera, que pasó muchísimas veces. Por suerte creo que eso pareciera que lo hemos aprendido. Espero que así sea. Pero no cabe duda que en la universidad siempre ha sido y será parte del país. Claro. La idea de la isla famosa no solamente no es deseable, sino que es imposible. Los que estamos dentro de la universidad somos las mismas personas que estamos afuera de la universidad, ¿sí? Y se reproducen más o menos las mismas relaciones. Entonces no cabe duda que también adentro de la universidad debía haber personas que estaban a favor del golpe y que no estaban de acuerdo con el modelo universitario en curso. No quiero insistir con las jornadas, pero están todavía frescas, claro, en la mente, y la verdad que hubo cosas muy interesantes. Y ahí uno de las personas, de los docentes que presentó ponencias,
habló de eso, ¿no? Y marcó que había entre los docentes una cantidad grande de docentes que estaba a favor del golpe. Un porcentaje que no era pequeño, no era la mayoría, por supuesto, pero no era pequeño. Incluso algunas autoridades que no veían con malos ojos el golpe y ni siquiera la intervención a la universidad. Otra vez, eran la minoría, eran pequeños, pero bueno, estaban. Y había sectores de derecha en la universidad, como es lógico que los haya. Como hay en todos los absolutamente. sectores. Marcó que en algunos grupos estudiantiles, que tampoco eran mayoritarios, pero sí existían, había volantes que decían que la universidad era marxista. Uh-huh. ¿No? Incluso mostró uno que decía, no tiene sentido decir que en la universidad hay infiltración marxista, que era la idea que se usaba y que después se usó nuevamente en el 76, porque no hay infiltración, la universidad es marxista, decían estos grupos, ¿no? Es decir, esa idea desde una perspectiva de derecha que ve una universidad pública, gratuita, laica. Y era la universidad reformista, ¿no? Claro. Y si bien ahí, por ejemplo, el conflicto histórico político, los grupos que disputaban eran reformistas y humanistas, los humanistas, digamos, podríamos decir un poquito más hacia el centro, o si tomamos derecha e izquierda para no acusarlos de derechistas, porque no lo eran necesariamente, vinculados un poco más a unas posiciones humanistas católicas, pero los humanistas mayoritariamente estuvieron en contra del golpe y en contra de la intervención. Es decir, ahí había un acuerdo entre reformistas y humanistas más allá de las peleas. Pero hubo algunos grupos minoritarios entre los humanistas y otros grupos bien de derecha que claramente estaban a favor del golpe y bueno, fueron y ganaron la pulseada esa. Y ganaron la pulseada no adentro de la universidad, ¿no? Pero sí, digamos, con la intervención que se terminó produciendo. Yo sí rescato mucho la posición que tuvo el rector en aquel momento, Hilario Fernández Long, y la gran mayoría de los decanos, de mucha valentía, de mucha entereza, y de marcar una defensa de la democracia, de las instituciones y del modelo universitario que defendían, ¿no? Me parece que vale remarcarlo porque me parece que es gente a la que debemos recordar con reconocimiento y con agradecimiento. Para poner un poco en contexto lo que pasaba en 1966, 50 años atrás en la Argentina, el desarrollismo de Frondizi significó un importante aporte de capitales extranjeros en la industria. Con Ilia después se recuperó la parte del sector agropecuario, también la industria, se bajó la deuda externa, se subió el salario, se había acomodado un poquito mejor la cosa. ¿Vos creés que la Revolución Argentina encontró una situación tan saludable en lo económico que se propuso usufructuar de esto sin pagar, el canon que obliga a la clase política a tener que hacerlo dentro de una democracia? ¿Era más fácil entrar y arrasar con todo? Yo creo que había una disputa política que no se terminaba de saldar desde el 55. Ahí había un problema que dividía las Fuerzas Armadas y dividía la sociedad argentina de un modo muy complejo. Y de alguna manera entre los sectores que apoyaron la llegada de Onganía, había sectores que veían en Onganía a un general desarrollista. Uh-huh. Frente a los sectores más liberales del ejército, veían en Onganía un desarrollista. Lo que pasa es que yo creo que ahí hubo una trampa, porque en general a Ilia se lo ha acusado de muchísimas cosas y no se lo ha acusado de dos o tres cosas muy importantes que hizo, que fue meterse con intereses pesadísimos, ¿no? Con los del petróleo y con los de los medicamentos, que fueron cosas muy importantes del gobierno de Ilia, muy la defensa de los recursos naturales, digamos, muy valiosas, porque él da de baja los contratos con Exxon, ¿no? Petroleros que había hecho Frondizi, que se habían mantenido, con Exxon, claro. Y se había metido con las patentes medicinales norteamericanas, con los intereses de los laboratorios. Eran intereses muy poderosos y yo creo que ahí en ese momento había una fuerte influencia, no es que no la haya ahora, pero en aquel momento era muy directa y muy inmediata de los Estados Unidos en América Latina, y yo creo que eso estuvo dando vueltas. Y la realidad es que después del desarrollismo aparente de Onganía no quedó nada, y lo que quedó fue
muy terrible porque fue daño para los trabajadores, represión, daño a una herramienta de conocimiento de valor social como la universidad, y termina con la reprobación social en las calles con el cordobazo. Estamos charlando con Federico Schuster aquí en el 87.9 de la radio de la Universidad de Buenos Aires. La noche de los bastones largos es el tema que nos convoca hoy aquí. La Cátedra, un programa auspiciado por la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires. Seguimos aquí en La Cátedra, el programa auspiciado por la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires, como recién bien decía nuestro compañero Lisandro, charlando con Federico Schuster, hablando de la noche de los bastones largos, de esta Argentina, decíamos fuera de micrófono, que parece por momentos la rueda de un hámster, ¿no? La rueda loca de un hámster, porque si uno lo va viendo en el tiempo, va repitiendo errores de una manera casi espantosa, diría yo. Universidades, atacar a los estudiantes, atacar a los trabajadores, atacar o de alguna manera cercenarles los derechos a los estudiantes y a los trabajadores, parecería ser siempre la punta de lanza de lo que viene después, ¿no? Sí, en ese momento, esa época, la Argentina tenía un nivel de crecimiento industrial importante y la universidad era una herramienta. La universidad no es la solución digamos, mágica a ningún problema, pero es una herramienta muy importante para un país. Porque piensa. Porque es la que piensa, es la que forma a los profesionales, es la que genera conocimiento, investiga y unida a un tejido social general, es una herramienta sumamente valiosa. Yo creo que la noche de los bastones largos en ese sentido fue un golpe muy duro. Y después, si vos vas al 73-74, ahí se perdió una oportunidad impresionante, porque ahí hubo, en ese muy breve periodo, una apuesta del Estado al desarrollo de algunas áreas, entre ellas la ingeniería electrónica, que alcanzó en nuestro país y en nuestra Universidad de Buenos Aires un nivel altísimo en muy poco tiempo. Y se empezaron a producir productos electrónicos de muy buen nivel muy rápidamente. En el 74 estaba el famoso proyecto FATE, que era el proyecto de la computadora argentina. Hoy pensar la computadora argentina no tiene sentido, porque el mundo de las computadoras ya es algo que quedó en la historia, digamos. Quiero decir, ese tipo de fabricación. Las computadoras se arman en cualquier lado, y en todo caso, salvo que seas los que fabrican los productos sensibles, los microprocesadores o sí, lo que claro. fuera, el cerebro propio de la computadora, el resto no, se arma en todas partes. Pero si Argentina hubiera podido desarrollar en el año 74 una computadora, nos insertábamos en el mundo en un nivel impresionante. De otra manera. Y con lo que ha sido siempre una constante del motor de desarrollo argentino, y que el otro día en un foro el economista Fernando Porta dice es insustituible. Por más que se pretenda, no hay manera, por suerte diría yo, de quitarlo del medio, que es un modelo con altos salarios. Porque el gran problema es que quienes quieren desarrollar la Argentina en términos de modelos competitivos piensan que la variable complicada es el salario, y que por lo tanto hay que bajar los salarios para que podamos competir con los tigres de la Asia, etcétera. Y la Argentina es un país que tiene otro modelo, yo diría por suerte, porque bueno, yo soy trabajador y porque me parece que sacrificar seres humanos, porque en definitiva no es otra cosa que eso, desarrollarse a costa del sacrificio de millones de personas que trabajan, me parece que es éticamente muy, muy reprochable. Pero la Argentina no, la Argentina siempre ha tenido, por lo menos digamos desde el 45 para acá, un modelo basado en un desarrollo con salarios dignos para arriba. Cuando vos tenés conocimiento y generas una industria basada en el conocimiento, pues eso te levanta los salarios. Corea, que es un ejemplo que siempre se toma de desarrollo, empieza con salarios bajos, primero porque lo hace en dictadura, después de la guerra, porque viene de una guerra, y porque la gente que se incorpora no tenía ningún tipo de producción industrial. La gente que se incorpora a la producción industrial son personas que están en la absoluta miseria, que vienen en general de una producción agropecuaria de muy baja intensidad, y entonces durante 20 años Corea tiene, un poquito menos, trabaja con niveles de salarios muy bajos. Ahora, cuando Corea comienza a dar el salto tecnológico,
hace, de la última década, te diría 5, 8, 10 años como mucho, los analistas estatales coreanos dicen necesitamos una apuesta para que el 80% de la población coreana tenga estudios universitarios. ¿Por qué? Porque el tipo de apuesta hoy en Corea es otra. Es un tipo de producción tan sofisticada, de tan alto nivel, que ya el obrero que pone la piecita o que trabaja en la serie de montaje ya no rinde lo que se necesita. Necesita gente con formación, casi ingenieros, técnicos de alto nivel. Un obrero tiene que ser un técnico de alto nivel. Bueno, pero nosotros tenemos que poder pensar cómo llevamos un modelo de desarrollo en un país donde tenemos ya una base de conocimiento que nos tiene que permitir salarios dignos y condiciones dignas para el conjunto de la población. Yo, mientras vos hablás de salarios dignos, pienso en esos 1.300, casi 1.400 profesores, científicos, investigadores que se fueron durante el comienzo de la dictadura en el 29 de julio de 1966 hasta que volvió la democracia. Algunos regresaron, otros no, otros regresaron en estos últimos 10, 12 años. Muchos piensan ahora en volver a irse, reducir la inflación, bajar el déficit fiscal, reducir los salarios. Son temas que hoy uno abre cualquier diario o cualquier portal de internet y las palabras son, te diría que escalofriantemente casi las mismas, ¿no? ¿Vos creés que hay alguna posibilidad hoy de que exista algún peligro para la Universidad de Buenos Aires por un pensamiento crítico? Porque más allá del pensamiento que tenga en general la universidad, que es pluralista, que tiene todo tipo de voces y demás, también me parece que hay un destrato por parte de las autoridades cuando hablan de universidades. ¿Para qué tantas universidades? Me da como un poquitito de escozor cuando escucho o leo algunas cosas. Sí, yo no puedo, la verdad que no puedo dejar de decirte que estoy preocupado. Hay que ser muy cuidadosos porque tampoco hay que alentar fantasmas innecesariamente. Nadie está hablando tampoco de algo tan grave como lo que pasó ahí, pero hay ciertas, ¿no? Quiero decir, lo que yo veo, y voy a tratar de hablar de lo que veo, dale, estrictamente, para justamente no exagerar en temores desmedidos, pero sí lo que veo es que los sectores que responden a la gran burguesía argentina y a los medios corporativos, a los grupos corporativos de la gran industria corporativa, no ven a la universidad pública argentina como una herramienta valiosa para ellos. Y por motivos diversos, que yo básicamente pienso que son 3. A ver. Uno muy inmediato, que para mí no es el principal, pero funciona, que es que los medios de prensa que están haciendo declaraciones, notas editoriales muy críticas y muy injustas hacia las universidades públicas, tienen intereses materiales concretos en universidades privadas. Tienen alianzas estratégicas con universidades privadas. Sin embargo, para mí no es el principal, ¿no? Si bien funciona, porque los intereses materiales existen. Pero para mí hay 2 que son más importantes y preocupantes. Por un lado, hay una adhesión en los sectores de las élites económicas de la Argentina al modelo internacional. Hay una especie de enceguecimiento por las luces de un modelo internacional que básicamente es el modelo mercantil que ha incorporado la educación superior, no solo la universidad, sino toda la educación superior, como un servicio y como un servicio mercantil, un servicio que se puede comercializar, un bien transable. Pago, absolutamente pago. Que se puede intercambiar internacionalmente, no solo nacionalmente, sino internacionalmente. Eso figura en el listado de bienes comercializables de la Organización Mundial de Comercio. Por lo tanto, la Organización Mundial de Comercio pretende regularlo. Y regularlo quiere decir básicamente desregularlo. Claro. Quiere decir que responde a los intereses de las naciones más poderosas que controlan la Organización Mundial de Comercio. Con lo cual, hay un mercado mundial hoy de la universidad y de la educación superior, para el cual las universidades públicas argentinas y muchas latinoamericanas no se han plegado, intentan no sumarse. Y frente a ese modelo, frente al modelo mercantil,
de la OMC, yo lo pongo Sí, como sí, de la sí. Organización Mundial del Comercio, frente a ese tenés el modelo que desarrolló una gran cantidad de universidades públicas latinoamericanas, que se expresó en el año 2008 en la declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior de la UNESCO, que se hizo en Cartagena de Indias, en Colombia. La CRES, Conferencia Regional de Educación Superior, que dice expresamente que la educación superior debe ser considerada como un bien público y un derecho universal. Entonces, hoy tenemos este debate. En Argentina, todo este último periodo ha sido marcado por la introducción de esta idea que no estaba en el ideario. La universidad es un derecho. Y citando a un querido y respetado colega, el doctor Eduardo Rinesi, es un derecho individual, es decir, todo ciudadano o ciudadana debiera poder tener el derecho a acceder a la universidad, y es un derecho colectivo, es decir, incluso para aquellos que no vayan a la universidad, que tendría que ser porque no quieren ir, porque si tuvieran el derecho universal, en tu caso tendrían que poder escoger no ir. Para aquellos que no vayan a la universidad, sí tienen el derecho a recibir los beneficios de la universidad. Claro. Por ejemplo, los profesionales que se gradúan, los resultados de conocimiento que la universidad produce, que son de todos, que son colectivos, porque es la sociedad en su conjunto la que lo financia. Yo puedo pensar de esta manera, o puedo pensar de otra manera diciendo, no, lo que pasa es que en realidad hay que bajar los impuestos, la universidad no puede ser financiada con los impuestos, y tienen que pagar los que van, los que no van no pagan, pero por lo tanto eso hace que solo puedan ir los que tienen capacidad, y por lo tanto también la universidad deja de ser pública en ese sentido, porque entonces, en la medida en que no está financiada por los impuestos de todos, tampoco los bienes de la universidad son para todos. Entonces hay que cambiar la concepción de la universidad, por ejemplo, en relación a privatizar los modos del conocimiento, que hoy defendemos que el conocimiento que producimos es público, es de dominio público y es accesible para todos y todas las personas. Ha llevado un montón de tiempo de debate en los sistemas, en la web, por poder ejemplo, lograr eso. Bueno, y también, por supuesto, en lo que es la extensión, que pierde sentido en el modelo de una concepción según la cual la universidad, en realidad, usa lo que se llama extensión para tratar de que aquello que produce les pueda ser de valor o de utilidad para distintos sectores sociales a los que de otro modo no llega. Es decir, cambiar el modelo, pensar el modelo que están difundiendo algunas editoriales del Diario de la Nación, por ejemplo, pero también en algún otro diario, me parece un retroceso muy, muy peligroso. Y esa presión, que es presión de diarios, pero que están representando un sector social, está intentando presionar al gobierno, porque no es casual que esto se haya acelerado y se haya incrementado desde el cambio de gobierno, claro, porque están presionando al gobierno en ese sentido. Y me da la impresión de que el gobierno, si bien es cierto que la gran movilización social que hubo, que fue impresionante en el mes de mayo y con los paros en abril, etcétera, me parece que convenció a sectores del gobierno que la universidad tiene más apoyo social y tiene más capacidad de expresar una voluntad colectiva de lo que a lo mejor se pensaba, hizo que el gobierno por lo menos tratara de cumplir con los presupuestos, es decir, que no salía de entrada a golpear. Pero lo que yo no veo en el gobierno es una convicción clara respecto de el valor de la universidad pública, del sentido de la universidad pública. No veo que el gobierno piense que puede realizar una alianza estratégica con la universidad pública para generar motores de desarrollo, para favorecer la formación y el acceso a la educación de millones de personas en el país. Es decir, este país necesita una alianza estratégica entre el Estado central, la universidad también es el Estado, claro, pero quiero decir, entre el Estado central y las universidades, en una práctica que no tenemos y que nos cuesta mucho, que es sentarnos a la mesa, los rectores de las universidades, los ministros del Poder Ejecutivo, los legisladores, etcétera, sin que ninguno pretenda imponerse sobre el otro y a ver cómo se construye juntos. Esa práctica nos cuesta mucho y yo no veo más bien en el gobierno, por lo menos por ahora, desconfianza, sospechas, intención de control, y no veo una valoración de la universidad pública en lo que es. Por suerte, este tiempo nos demostró
que pese a las campañas que ha habido, pese al desprestigio al que se ha sometido durante mucho tiempo a nuestras universidades, hay todavía una valoración social importante de la universidad. La gente salió a defender, mucha gente que apoya al actual gobierno, firmó petitorios en defensa de la universidad pública y plantea que quiere, que valora y quiere a la universidad pública. Eso me parece sumamente importante. Pero para cerrar este punto, la universidad pública sigue siendo el lugar donde se expresan múltiples voces y donde salen las voces críticas. Y me da la impresión a veces de que más allá de las declaraciones de diálogo, tolerancia y otras similares, me da la impresión de que a este gobierno no le gustan mucho las voces disonantes y las voces críticas. Y en ese sentido me da también un poquito de temor. Este sería el tercer elemento, ¿no? Mencioné entre los elementos críticos el tema de la vinculación entre sectores de élite económica en la Argentina y universidades privadas, la vinculación con una idea mercantil de la universidad, y el tercero sería ¿no? Si en algún momento no habrá, y espero que no, y por eso es bueno, digamos, es bueno decirlo sin denunciar que está sucediendo, porque no hay que no hay que asustar. No hay que asustar innecesariamente, pero sí alertar y decir, cuidado, sepa el gobierno que la universidad pública es valiosa, que es un bien social, que es un bien público, que es de todos, que es necesaria, y que la crítica y las voces múltiples son parte de la vida universitaria. Y que son constructivas. Como lo fueron en el 66, y que generaron temor, inquietud y llevaron a los bastones, y como lo van a hacer ahora inexorablemente, porque vamos a salir a decir desde la universidad lo que pensamos y debiéramos poder generar pronunciamientos y declaraciones, pero documentos públicos sustantivos a partir de nuestro conocimiento, que es lo que dice nuestro estatuto, sobre los grandes problemas. Y en ese sentido, ya no hacen falta los bastones, me da la impresión. Así que a mí me gustaría que alguna vez la universidad, de hecho lo hace, ¿no? Cuando se le piden estudios sobre determinados temas y se la toma como una voz sumamente calificada, me gustaría que de alguna forma se reformara algo y la Universidad de Buenos Aires fuera parte de las gestiones de los gobiernos, no importa de qué color, pero sí como un observatorio de la universidad, pero que quedara ya instituido como un lugar donde realmente esas voces críticas que vos recién hablabas, que son las que construyen, las que pueden marcar la diferencia, tengan su modo de expresión. Yo creo que la universidad tiene, y ahí hay un problema de la universidad, ahí tenemos nosotros una deuda, porque nosotros también tenemos deudas y tenemos cosas que podemos hacer mejor, porque tampoco hay que pensar que la universidad es maravillosa. Sí, la culpa es todo de los demás. Sí, la universidad tiene deudas hacia adentro y hacia afuera. Y entre las deudas hacia afuera que tiene es que ese capital intelectual, científico, de conocimiento, pueda generar aportes en políticas de Estado de gran alcance. Hay temas en los que nosotros podríamos haber aportado estos años y me parece que no lo hicimos. No sé si porque no nos dimos cuenta, porque siempre estamos esperando que el otro nos pida, no importa por qué, pero no lo hicimos y que debiera hacerse. Por ejemplo, un gran debate de estos años pasados ha sido la tensión entre medio ambiente y desarrollo. El desarrollo a toda costa pareciera poner en peligro recursos naturales, bienes comunes. Bueno, por supuesto que los gobiernos tienen que atender esas cuestiones, pero es mucho más sencillo desde la universidad, que no tiene que tomar decisiones de gestión y puede plantearse a ver cómo llevamos a un modelo de desarrollo, pero que resguarde los recursos naturales transgeneracionales, o sea, que no, si los destruimos ahora, claro, no quedan para el futuro de nuestros hijos, nietos, etcétera, es decir, para los futuros argentinos y argentinas. Bueno, ese es un problema terrible, es un problema crucial. Bueno, la universidad lo tiene que abordar. La educación. La educación necesita para el siglo XXI pensar cuál es el modelo de la educación argentina del siglo XXI. Ese es un punto. Si me permitís, te voy a dejar ahí en suspenso. Vamos a escuchar música y cuando volvamos quiero que me digas cuál es exactamente el modelo que debería tener la educación en la Argentina. Volvemos a charlar sobre la noche de los bastones largos. En realidad vamos a terminar este programa homenaje a esa noche hablando de la educación pública, que era lo que veníamos diciendo, ¿no? ¿Y cómo crees vos que debería ser el modelo de educación pública que la Argentina debería encarar de quién más?
Mira, nosotros nos estamos manejando todavía con el modelo de educación que se generó en el siglo XIX, fin del siglo XIX. Yo digo un poco provocativamente que nuestra educación es el positivismo emparchado, ¿no? Porque claro, ha sufrido parches a lo largo del tiempo, algunos para bien, otros no tanto, pero no hemos pensado, yo creo que la educación en estos años, tengo una visión positiva de lo que sucedió en estos años en muchas áreas y en educación también, pero lo que sí queda como deuda que no se hizo es un debate sobre el modelo educativo. ¿Cuál es el proyecto educativo, no? No quiero ser guevariano, digamos, pero esa idea del hombre nuevo, digamos, o sí. Ahora debiéramos decir el hombre y la mujer nuevos. ¿Cómo es? Porque estamos en el siglo XXI. ¿Cuál es el modelo para el siglo XXI? Cambió mucho. En su momento a mí me interesó una charla que dio Oporto, que fuera ministro de Educación de la provincia hace bastante tiempo, que él decía esto, ¿no? Bueno, hay que pensar el proyecto educativo para el siglo XXI. Y así él dice, como el proyecto educativo del XIX fue la argentinización, pensando en una Argentina con aluvión de inmigrantes y dispersa geográficamente, ¿no? Como decía Alberdi, con los pueblos, ¿no? Alberdi hablaba de los pueblos porque eran pueblos distintos. Eran pueblos distintos, sí. Hasta con idiomas diferentes, y se juntaban un par de inmigrantes. Entonces él decía Oporto, bueno, el siglo XXI tiene que ser el proceso de latinoamericanización. Bueno, es una propuesta. Hay que pensarlo. Me parece que primero es un tiempo de pensar y discutir, bueno, cuáles son los elementos que necesitamos. Yo creo que necesitamos una educación menos enciclopédica, menos repetitiva, más creativa, más experimental, con más autonomía, favoreciendo más la autonomía de los estudiantes, desde los niños en adelante, para experimentar, crear, pensar, articular, para generar pensamiento propio. Pero bueno, eso es parte del debate, ¿no? Me parece que hay que abrir un debate sobre eso. Y después el gran problema es cómo se implementa, porque cualquier implementación que vos hagas de un cambio educativo importante tiene que ser con los docentes y no contra los docentes. Porque son los docentes en aula quienes en definitiva educan. Entonces hay que trabajar con los sindicatos docentes, porque en definitiva hay que llegar a cada docente en particular. Hay un trabajo que va desde los escritorios, trabajando con los sindicatos, generando una idea común, y de los libros, los escritorios, los sindicatos y los directores de escuela, el aula, porque en definitiva la educación se da en el aula y hay que ver cómo se llega hasta ese punto con convencimiento de quienes educan y absoluto manejo de lo que quieren enseñar. Trabajo integral que le llaman, ¿no? Federico Yuster, te agradezco muchísimo esta visita a la radio de la Universidad de Buenos Aires en este día tan especial para tratar un tema tan cercano a la Universidad de Buenos Aires, pero también tan cercano a la sociedad argentina, que tiene que ver justamente con uno de los bienes más sagrados que tiene un pueblo, que es la educación. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, ha sido un placer. La Cátedra, un programa auspiciado por la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires.